¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya estamos nuevamente en un programa más del vuelo del colibrí, voces de la diversidad en esta tarde un poco fría. No se sabe si hace tanto frío o calor. Es un clima medio extraño y raro. Y estamos ya a unos cuantos días de iniciar esta gesta. Para algunos es el 18 de noviembre, cuando inicia la Revolución Mexicana en Puebla, y qué bueno que nos acompaña Alejandro Chávez. Hay una fecha registrada y que poco se conoce o poco se ha difundido. Para la gente de Tehuitzingo, esta comunidad del sur del estado, en realidad la Revolución Mexicana inició un 14 de marzo, pero de 1909 como antecedente. Y también hay otro registro, esta no es del 18 de noviembre, sino el 17 de noviembre de 1910, y se menciona que también quien inicia la lucha en contra del porfiriato fue Francisco Villa, allá en, obviamente en Parral. Chihuahua, en Parral. Entonces hay estas contradicciones, inclusive en términos históricos, de en dónde realmente inicia la Revolución Mexicana. Aquí en Puebla obviamente la inician los hermanos Cerdán. Y qué bueno que también se da esta fecha, por una cuestión central: ¿qué tanto se han cumplido las aspiraciones y las demandas del pueblo que hizo la Revolución Mexicana, particularmente lo que tiene que ver con los trabajadores del campo y la ciudad? Ahora que el día de ayer se discutió y se aprobó un nuevo presupuesto a nivel nacional y particularmente en el estado de Puebla, y con esto saludo a Rubén Moreno y Buenas tardes, Alejandro Gerardo Chávez. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes al auditorio para que nos acompañen en esta semblanza que has hecho de los temas de la agenda nacional y local, que suena muy interesante para abordarlos, ¿no? Pues adelante. Sí, claro, pues yo creo que lo de las fechas, la conmemoración de la oficialidad en este tipo de fechas históricas, en el centenario o en el bicentenario, bueno, como se destinó, pero justamente lo que hay que revisar y replantear en estos tiempos, Salud. pues es justamente los pendientes y el cumplimiento o no de esas demandas tan sentidas, tan profundas que significaron. Pues yo, ahora que rememoro lo de Tehuitzingo y también lo de Francisco Villa, bueno, los hermanos Flores Magón fueron Claro. precursores definitivamente de las luchas revolucionarias de hace 100 años. Claro, hoy oficialmente pues estamos a 103 años, pero eso no significa que no haya habido pues los antecedentes, los prolegómenos de todo lo que fue un fenómeno de insurgencia totalmente contrario al régimen de ese entonces, y que fue en lo agrario, por la lucha de Cananea, de los mineros de Cananea, de la ley agraria. Aquí de los 1916. textileros de Puebla, Tlaxcala, Córdoba, Orizaba. Claro, y que enarbolaban las banderas del liberalismo. Recordemos que el movimiento liberal de los Flores Magón pues llegó a profundizar eso, y por eso le conocía como anarquistas. Por eso es que el ser anarquista, pues no, aparte de la adjetivación que se ha hecho oficialmente para criminalizar a muchos grupos estudiantiles que se han manifestado, pues el anarquismo es toda una corriente de pensamiento que contextualizó el movimiento armado de 1910. Entonces definitivamente todos esos pendientes, qué decir de la tierra, qué decir del campo, ¿verdad?, de la industria, ahora que está la ley laboral que ya tiene un año de medición, y vemos como también en estos días, antier se dieron datos ya de la encuesta nacional de ocupación y empleo, y esa reforma laboral pues lo que ha profundizado es el subempleo y el desempleo. Entonces los saldos, los pendientes, tanto a nivel nacional, que puedan festinar Peña Nieto, pues no es otra cosa más que pues una burla a lo que fueron esos hechos, ¿no? Ideales. Y los ideales planteados, por cierto, en la Constitución, que ya viene febrero, vendrá febrero, pero con una serie de enmiendas, cambios y modificaciones que la han trastocado fundamentalmente. Y a la hora de que esto se traduce en los estados,
pues vemos que aquí en el caso de los hermanos Cerdán, pues nada más contrario de los gobernantes que actualmente existen, una legislatura que aprueba y desaprueba leyes, que no sabe lo que le va a mandar el Ejecutivo para... El síndrome de la chimoltrufia, ¿no? Sí, de manera contrastada. Yo creo que va a ser la peor legislatura de las 58, que se tenga memoria. Y la Es que la entra, competencia. quién sabe, ¿no? Exacto, está por verse, pero ya las evaluaciones pueden destacar definitivamente que la 58 legislatura va a pasar a la historia como uno de los organismos pues más abyectos que se tengan memoria en términos legislativos. La legislatura de la ignominia ya se le conoce, ¿no? Pero bueno, yo inicialmente me quedaría con lo que dices, parte de las asignaturas pendientes de la Revolución Mexicana, pero bueno, no habría que olvidar que año con año hay este aniversario se convierte ya en un rito, ¿no? En un rito político republicano. De una parte el gobierno celebra la Constitución y te empiezan a recordar todos los ideales, te empiezan a decir que se están cumpliendo, empiezan a manifestar que la revolución sigue vigente, sigue viva. Digo, hay muchas cosas que también habría que revisar sobre lo que pasó en el movimiento revolucionario del 10, ¿no? Porque bueno, también había que recordar que parte de esto hay historiadores como Enrique Semo, Adolfo Gili, muchos historiadores que te han planteado que muchas de las cosas, de los objetivos por los que fue la Revolución Mexicana, pues siguen vigentes y muchas cosas también no se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, también había que recordar que un partido político como el PRI se hace hoy heredero de la Revolución Mexicana, ya nada de esos ideales recoge, ¿no? En su ideario, ni tampoco de sus planteamientos, ¿no? Había que revisar también esa parte de la historia, ¿no? Hay algo que ha mencionado Milán Kundera, la lucha de la memoria, esta lucha del hombre contra el poder y la lucha de la memoria contra el olvido, porque resulta que en marzo de 1909, cuando se da esta revuelta de campesinos e indígenas en Tehuitzingo, estaban luchando en contra de la reelección de un ex gobernador poblano, de Murcio P. Martínez, y que es el prolegómeno también en contra de la reelección infinita del gobierno de Porfirio Díaz. Esto es por una parte, pero por ejemplo algo que mencionó ahorita Alejandro Chávez, también estamos a unos días, el 21 de noviembre, pero de 1922, muere en una cárcel de Estados Unidos, particularmente del estado de Kansas, Ricardo Flores Magón, y son de las gentes olvidadas. Entonces yo creo que hay aquí dos cuestiones: esta interpretación, esta investigación y documentación de hechos históricos, el por qué se ha relegado una fecha como el 14 de marzo de 1909, en particular sobre Tehuitzingo. ¿Qué pasa con los cronistas, historiadores oficiales y demás? ¿Por qué no le han dado esta importancia a la lucha? Está también lo de los hermanos Cerdán, evidentemente. No hace mucho, hace 2 días fue Eufrasio a presentar un texto al Senado de la República. La familia Aquiles. Que además me cae muy bien Eufrasio personalmente, pero ¿y las otras luchas de las comunidades? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no están ahí en la historiografía? Por una parte, y por la otra es esto: estamos sí a más de 100 años de la gesta revolucionaria, y ¿qué tanto se han cumplido los anhelos de un Flores Magón? Al contrario, con la reforma laboral, que se haya oficializado el outsourcing, ¿qué tanto se ha cumplido hoy con la demanda de tierra y libertad? Que ahí está inmersa también la ideología anarquista en el Plan de Ayala con Emiliano Zapata.
¿Qué sucede con la educación pública, laica, gratuita y demás? Ahorita que está en marcha esta supuesta reforma educativa, la separación de la Iglesia y el Estado, ¿hacia dónde vamos como Estado-nación? Esto yo creo que es, y no, ¿cómo lo sacas de hacer un rito, un simple rito, donde cada 18 de noviembre vas ante el monumento de los hermanos Cerdán, dejas una corona y ya, y lo otro? Claro, el trasfondo, el entretelón, pues es esto, ¿no? La misma categoría de Estado, el Estado mexicano, pues se confronta con la realidad, pues ya muy dura que se exhibe, que se plantea en la situación de los estados como Michoacán, como Tamaulipas, y el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Que impulsionó en esto, ¿sí? No estalló la revolución después de 100 años porque era el bicentenario, pues fue un estallido social, el centenario otro estallido social, y a 100 y a 200 años eso, el estallido no se dio en términos de una tendencia hacia el cambio social, sino más bien una reversión, pero no dejó de ser un estallido. Yo creo que los niveles de pobreza extrema, el estado fallido ¿Hasta qué punto es similar lo que estamos viviendo, guardadas las proporciones, con el régimen de Porfirio Díaz? Claro, en términos de las involuciones, de la autocracia, del estado plutocrático, ¿verdad?, que se convirtió y que ahora se ramifica en estos tiempos, en la segunda década del siglo XXI, en las 1000 cabezas que tiene la clase política para reeditarse, para reinventarse, desgraciadamente, pues ya en términos de lo que son los partidos políticos. Creo que es el Estado, la figura del Estado, hoy se plantea con mucha mayor claridad, porque pues en Michoacán ha estado el PRI, el PAN, el PRD, y no han demostrado otra cosa que la inviabilidad de la misma Constitución, que se tendría que refundar en un nuevo pacto social, pero que a través de... Que lleva más de 350 parches la Constitución. Hablando de eso, sí, sobre todo, pero hacer un embudo como el Pacto por México, pues llama a señalar que efectivamente esto pues solamente se trata de involuciones, de readecuaciones, que le quieren llamar reformas estructurales que no son tales, pues para la sociedad. Evidentemente que no está en el código genético del neoliberalismo, pues ni el crecimiento económico, ni mucho menos la distribución social, evidentemente. Y eso hace que justamente el reto de los movimientos sociales independientes, autónomos, de rebeldía, de resistencia, reviertan esta tendencia, cosa que no es fácil, evidentemente, pero sí muestra cómo la carga de este Estado fallido, cada vez más fehaciente en gobiernos como el de Tamaulipas, como el de Michoacán, como los estados del norte, los fenómenos de la migración, como la esclavitud de este siglo, pues van a ser... de Jalisco, la gente que han encontrado en Jalisco, en el Valle de San Quintín, en pleno siglo XXI, en condiciones de plena esclavitud. Sí, es como rememora por eso el porfiriato con las tiendas de raya, por ejemplo, con los campamentos, donde se les paga, creo que hasta por especie, y la situación, pues, por eso es que no ha cambiado en los objetivos que se habían trazado el constituyente del 17. ¿Es una revolución fracasada? Más bien limitada a una revolución incompleta, como decía Aguirre, interrumpida, sí, efectivamente, porque las secuelas que llegó a tener desde los años 30 con el cardenismo dieron un impulso muy importante, muy fuerte con la participación del Estado. Esto llega hasta los años 80, en los años 80 hay una reversión y una perversión de las privatizaciones, de la liberalización comercial, de la globalización unilateral que tanto preconizan los autócratas del sistema, empezando por los presidentes, y que bueno, les da hay un elitismo que está haciendo que esto efectivamente en lo social siga retrocediendo, siga estancado. Sin salirme del tema de la Revolución Mexicana, pero este levantamiento armado o esta revolución armada en el país
hoy en este México contemporáneo se podría entender como, bueno, quisiera preguntarte, ¿fue una revolución de clases o fue un movimiento eminentemente por la tierra? Ustedes son los especialistas, yo creo que No. se cruzan varias cosas. En el caso de Ricardo Flores Magón fue una lucha a favor de los trabajadores y ha sido el gran olvidado, a mi juicio, en este rito del mito de la Revolución Mexicana. Para algunos historiadores han dicho que no hubo revolución, si partimos del concepto mismo de revolución, que es radice, raíz, ir a la raíz de las cosas. Para algunos, y que hubo hubo una revuelta, dicen ellos, no hubo una revolución, no hubo una transformación. Y hay un dato que a mí me llama la atención y que está hoy en la discusión. ¿Cuándo se da la mayor reforma agraria en este país? Con el general Lázaro Cárdenas. 18 millones de hectáreas 20 millones. repartió. 20 millones. De carácter productivo, las otras a lo mejor eran de agostaderos, cerriles, algunas, pero efectivamente no ha habido un presidente que iguale el reparto y además la colectivización del ejido. Pero ¿cuántas hectáreas se han dado en el régimen de Vicente Fox y Felipe Calderón a las mineras? 56 claro. millones. El doble justamente de las tierras que repartió Lázaro Cárdenas para ser un país autosuficiente, porque también para eso la repartió, en términos alimentarios, en términos de la producción agropecuaria. Hoy somos un país que el 50% de lo que consumimos en términos de alimentos lo importamos. Gerardo, y también un poco más allá de la referencia en el caso, bueno, regresando a una parte de la microhistoria de la Revolución Mexicana sobre Puebla, que es siempre Aquiles Cerdán, la familia Cerdán, Carmen Cerdán. Por ejemplo, hay datos, no los he leído a profundidad, pero hay datos en donde dicen que la Revolución Mexicana, por ejemplo, en el caso de Puebla, no pasa por la Sierra Norte, es más, se concentra más en la franja esta que siempre han dicho, la franja cardenista, ¿no?, de la Mixteca. Tiene una presencia simbólica de Morelos, toda esta franja cardenista. El abuelo de Miguel Barbosa, claro que participó. Por eso te decía, en el caso, tú preguntas en la Sierra Norte, ¿alguna referencia que hayan tenido las comunidades indígenas y estos pueblos? Y te dicen que poco tienen de presencia. Bueno, en esta parte de la Sierra Norte, sí, Venustiano Carranza, ¿no? Sí, pero en la Sierra Oriental no hay una presencia importante del movimiento revolucionario de 1910. ¿Cómo te lo explicas? ¿Y cuál fue el papel del general Barrios de Zacatlán después de la muerte de los tres Juanes? Quien toma el papel de cacique ahí en la Sierra Norte es el general Barrios. En Tetela, de Ocampo, los tres Juanes que conoces y tú mencionas. Y mucho. hay en la genética de los priistas el papel que tuvo el general Sánchez Taboada, abuelo de Germán Sierra Sánchez. El delegado federal de Conagua, ¿no? De Conagua. Ha sido aspirante a la gubernatura, ha sido funcionario. ¿Cuál fue el papel de Sánchez Taboada, que le molesta mucho a varias gente? Pues él participó en el asesinato de Zapata. Así es el antecedente negro, oscuro, que no pueden ocultar por más alto rango que quieran adquirir y regodearse en sus cargos, que son eternos de la familia Sierra Sánchez. Efectivamente está ese antecedente que marca en la historia la falsedad del Partido Revolucionario Institucional. Y Sánchez Taboada fue presidente del PRI, paradójicamente. También, sí, efectivamente. Rubén. Sí, en esta parte de que nos estamos deteniendo de la historia de la Revolución Mexicana, también habría que, yo me concentro en un dato. Por eso en el caso de la Sierra Norte, en esta parte de Huachinango, Zacatlán, donde empieza, hay ejido, sí, por eso hay ejido, hay reparto de tierra, hubo luchas, relativamente recientes con los latifundistas, pero en esta parte de la Sierra Oriental, por ejemplo, hay minifundio,
¿no? Hay pequeñas parcelas, no hay una presencia de un reparto agrario como tal, ¿no? Por eso está tan diseminada la población indígena, y la explotación que se fue dando con ellos fue trágica, ¿no? O sea, la gente de las cabeceras se apropiaron de sus territorios. De Zacatlán iban hasta Huehuetla, Olintla, Cashuacan, y tenían y se fueron apropiando. Por eso después de estamos hablando que después de la revolución, esa lucha que han dado diferentes grupos y núcleos campesinos por el reparto de tierra en Puebla, sí ha tenido y tuvo una presencia importante, ¿no? Tuvo, pero que ya no es hoy por hoy en las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, ya no está presente como si estuvo en los años 70, 60 del siglo pasado, el reparto de tierras. Y esto nos conecta directamente, porque todo se conecta. Ahora, en este mes, se cumple también los 20 años de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que entra en vigencia el 1 de enero de 1994. El 28 de noviembre. Sí, pero se firma en el mes de noviembre. Sí. ¿Y cuáles han sido los resultados? Ahora, aquí una pregunta: ustedes han militado en diversos partidos. ¿Son vigentes todavía desde la izquierda, o lo que queda de la izquierda, o lo que llamamos izquierda? ¿Son vigentes algunos postulados de la Revolución Mexicana? ¿Y qué tiene que ver esto justamente con el reparto no agrario, pero sí el reparto del presupuesto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados Federales? Bueno, yo me acuerdo, en el caso de la izquierda siempre pensamos que fue una revolución traicionada, ¿no? ¿Pero qué más? Eso, más que pero siguen un siendo referente, válidos. Yo, por ejemplo, lo que te puedo decir es que una presencia, un referente histórico de la Revolución Mexicana hacia la izquierda contemporánea, que fue de los 70, 80, hasta ahí me detendría. No hay para mí, que yo lo hubiese vivido o visto una referencia de la Revolución Mexicana, poco, salvo la lucha de los hermanos Flores Magón, pero de Zapata, ¿no? Porque la izquierda y la lucha de Francisco J. Mujica, su gran presencia los medios, su gran presencia de la izquierda en los 70 y los 80 se da en el campo, ¿no, Alejandro? Sí, en los núcleos, en los grupos campesinos. Sí, poco en los grupos obreros, como tú decías. Sí, la parte de la izquierda social que todo existe, y pues es válido nombrar la experiencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que coincide precisamente ya a sus 20 años de aparición pública, cuando aparece el Tratado de Libre Comercio y lo condenan, y enfrentan de manera directa a quien encarna este proyecto, que es el salinismo, efectivamente, pues para contravenir y retomar las banderas, no solamente directamente del zapatismo, sino las que tienen que ver ya con el siglo XX, ¿verdad? Que son las reivindicaciones de tierra, trabajo, libertad y igualdad, efectivamente. El discurso de la justicia social ya no lo encuentro ni en la izquierda. No, esa es la falsedad de la izquierda oficial. Elecciones ya, cargos para pocos. Exacto, ese es el regodeo que existe, ¿verdad? Una vez que se subvencionan las campañas, la política electoral, pues eso se privilegia. Lo social queda de lado, se va haciendo jerárquicamente importantes son para las cúpulas partidistas a nivel nacional o a nivel regional, los cargos, yo insisto, ¿siguen siendo o no válidas las reivindicaciones? Ah, sí, por supuesto que sí, pero para quienes se causa. La lucha, por ejemplo, también en noviembre, pero de hace muchísimos años, se firma en Puebla, en Ayoxustla de Guerrero, Zapata. Se firma el Plan de Ayala. El Plan de Ayala se firma en Puebla. ¿Dónde están estas fechas? ¿Dónde está esta clase política que va a reivindicar? ¿Sigue siendo válida la lucha por la tierra o la lucha por el territorio, que ahora es más amplio? ¿Sigue siendo
válida, la lucha por las libertades laborales, como lo hizo Ricardo Flores Magón, o los hermanos Magón, o el Partido Liberal. Es totalmente actual y vigente. Esa es la ¿Quién cuestión. los encausa? ¿Quién los encabeza? ¿Quién los redime? Pero no en términos de un liderazgo falso, sino de una representación pues auténtica con lo que fue ese ideal y ese tipo de reivindicaciones. Pues yo insisto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues sería de los ejemplos a nivel no solamente nacional, sino mundial. Perdón, y la lucha que están llevando a cabo hoy pueblos como el Huirrárica, como el Cora, como los tepehuanos, como los totonacos, los nahuas, en defensa de su territorio. Sí, o sea, yo estoy convencido El también sujeto que social siguen siendo también. válidas las reivindicaciones del movimiento de 1910, salvo que había que reinterpretarlas ahora, ¿no? Como tal, el campo está abandonado, ¿no? O sea, la migración hacia los Estados Unidos es latente, es creciente, y además la situación en el campo tal parece que no ha cambiado, ¿no? Los campesinos siguen siendo pobres, el reparto de tierra en muchas partes no hubo. Obviamente, O sea, ya hay una concentración. Ayer les decíamos latifundistas, caciques, ¿te acuerdas, Alejandro? Hoy ya no son esas batallas contra los latifundistas, contra los caciques, las tomas de tierra, contra los grandes propietarios, los ganaderos, ¿no? Esas asociaciones ganaderas que hay en la sierra son resultado la de precisamente, Jicotepec, por ejemplo. son precisamente parte la de eso. El despojo agrario que hicieron de los campesinos y de las tierras comunales que les pertenecían a los campesinos pobres. Hoy, por ejemplo, lo que dicen de las luchas obreras, por ejemplo, está presente, ¿no? Independientemente de la reforma laboral, de muchas cosas del Tratado de Libre Comercio, la explotación de los obreros es ahora sistemática y automatizada, ¿no? Ya con otras formas. Pero tienes ahora desempleo alto, tienes un subempleo muy canijo, y cada vez, en vez de que la clase obrera, como se decía antes, vaya al paraíso, hay un retroceso. Y esto tiene que ver justamente con otra cuestión que se dio en 1992, la reforma al artículo 27 constitucional con Salinas de Gortari. Y no sé si ustedes recuerden un texto del cerebro de Salinas de Gortari, Córdoba Montoya, que hablaba justamente de que uno de los efectos de la reforma al 27 constitucional, y que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio, era descampesinizar, que en un lapso de tiempo de 20 años tenían que salir del campo por el tratado, ¿no? Claro, entre 30 y 35 millones de personas. Y los modificaciones al artículo 27 constitucional prácticamente polarizaban más al ejido y a la pequeña propiedad. A través del Procede, que se dedicó el PAN a hacer esto, ¿no? Y a través de esto, cómo entran ya las grandes empresas transnacionales del campo. Sí, por la privatización del ejido, por la misma venta de los terrenos y el crecimiento de las ciudades anárquicamente, cambiando los usos del suelo por residencial, comercial, y modificando con ello la misma propiedad de la tierra. Sí, y estas empresas agroindustriales, Nestlé, Jumex, todos estos negocios, estas empresas dedicadas al campo, pues hoy son las que las que generan, ¿no? Y se están enriqueciendo a costa de los campesinos. Que ahí hay un dato que a mí me llama mucho la atención, lo acaba de dar José Luis Calva, él es investigador de la UNAM. Las empresas agroindustriales hoy concentran efectivamente el 70%, pero producen el 30% nada más. Al contrario, los pequeños campesinos concentran hoy entre el 20 y el 25% de la propiedad, pero producen el 70% de los alimentos que tenemos. El acaparamiento, ¿no?, de la producción agrícola que sigue presente, ¿no? En el caso, volvería al caso de la Sierra Norte, son procesos agroindustriales. Nestlé está presente.
Sí. hoy está copada por las industrias y los intermediarios cafetaleros, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso, Alejandro, con el hecho de haberse aprobado un nuevo presupuesto, un presupuesto 2014, que tiene como un eje, una estrella, nuevamente la inequidad, a mi juicio? ¿Cómo es posible que los jueces, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ganen 360,000 pesos mensuales? Sí, claro, estamos hablando de esta elitización y como ya son presupuestos inerciales, por la misma traba que tiene la economía a nivel nacional, pues fue una vía fast track en la que se aprobó, obviamente con las cúpulas partidistas en la Cámara de Diputados, que remitió el Congreso para ya nada más lo que le corresponde al legislativo, ¿verdad? Y con ello, bueno, pues las inequidades, las desproporciones, las grandes brechas entre la división de poderes que no existe. Bueno, y por eso es que el Poder Judicial se despacha con sueldazos de kilo. Los expresidentes todavía siguen recibiendo pensiones vitalicias. Sí. Es una ofensa para la ciudadanía. Perdón, acaba de salir una noticia que nos debería de tener a todos alarmados. El aumento salarial para el 2014 van a ser 2 pesos con 30 centavos. Claro, efectivamente, porque eso calculan que, según el Banco de México, en su ilusoria metas de inflación, pues la inflación va a llegar a eso. Y entonces por eso no podemos aspirar a más de 2 pesos. Con 30 centavos. Con 30 centavos. Y efectivamente, pues la cuesta de enero ya empezó desde ahorita. Y con todo el Buen Fin y toda esta faramalla comercial que nada más beneficia a las grandes tiendas de autoservicio, pues el salario se va a seguir cayendo. Que además ya lo reconoció una de las instituciones insignia del gobierno neoliberal mexicano, que es la OCDE. Somos el tercer país con el peor salario a nivel de estos países, de los 30 y tantos países. Sí, por algo estamos ya en la antesala de la recesión para este año 2013, porque todos son promesas. Para 2014 vendrá el crecimiento, para 2014 vendrá la reactivación, para 2014, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y este año qué? El resultado, el saldo es la depresión del mercado interno por la caída de los salarios, que deprime a la vez a la demanda interna, y bueno, la población económicamente activa sigue creciendo, con 52 millones de población económicamente activa. El mercado informal. Lo que va a remitirse al mercado se incorpora informal. 1.200.000 mexicanos cada año. Al año. Y el déficit de empleos, pues es apenas se crearían en este año, cuando mucho 300,000. 300,000, ¿no? Y eso habla pues de que los rezagos a inicios de este periodo sexenal, pues son totalmente deprimentes. Alejandro, pero otra vez, ¿qué estado fallido? ¿Qué? Claro, ya todo el fenómeno ¿Fallido social. para quién? Habría que preguntar. Sí, obviamente para las grandes empresas sociedad. Transnacionales, las grandes los banqueros, los banqueros, los consorcios, ellos no pierden, ¿no? Al contrario, han estado ganando inercialmente, han estado ganando impresionantemente. Sí, por eso su presión, ¿no? Ahora que estaba la discusión del presupuesto federal de que no subieran los impuestos y empezaron a grabar las utilidades, quitar el régimen de consolidación fiscal, porque son las formas que han evadido durante los últimos 30 años al fisco, ¿no? Por eso la crisis fiscal del Estado se muestra allí, pero también porque esta sobreconcentración sigue efectivamente generando que el 0.17%, que son 200,000 banqueros que están en la bolsa, pues tengan en esa riqueza el 52% del Producto Interno Bruto Nacional. Más concentración brutal no puede ser. Que se da también en Estados Unidos, ¿eh? Y claro, tomando el ejemplo de la economía norteamericana, que nos tiene subordinados y alienados a lo que allí ocurre o deje de ocurrir, pues así se replica en menor escala en países como México, pero que definitivamente el panorama pues no puede ser más desalentador para el próximo año 2014. A pesar de que nominalmente aumentaron los presupuestos de 3.9 billones de este año a 4.5 billones, pero no quiere decir que esto se reparte equitativamente. La deuda es lo que va a crecer mucho. 372,000 millones de pesos 700, en deuda. Sí, pero son 700, va a llegar a 700,000 millones
Esto es el doble del Fobaproa, por ejemplo. Es el equivalente al doble del Fobaproa. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Quién lo va a terminar pagando? Y sobre todo, ¿en qué tiempo? Bueno, los pagarés del Fobaproa sigue apareciendo en el presupuesto, sí. Y al Fobaproa se le etiquetan 14,000 millones de pesos para seguir cubriendo los pagarés, y es el equivalente, estimado auditorio, al presupuesto que recibe el Instituto Politécnico Nacional. No puede haber más aberración en esta distribución que contrastar la parte educativa, cómo se recortan los presupuestos a cultura, educación, que dicen que no, pero sí está presente las universidades. Sí, hubo recortes, quizás no tan significativos, pero sí. Y llama esto la atención porque la senadora de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, es la presidenta de la Comisión de Cultura. Y de manera lacónica menciona, es que se van a hacer reasignaciones a lo de cultura. Es increíble el cinismo de personajes como estos que han sido... ¿Cinismo o ignorancia? Las dos cosas, porque de manera hay una intencionalidad en eso. Bueno, ¿cómo es posible que tenga esa representación nacional? Y además, pues preservar la seguridad de los estados, que es la labor de los senadores, preservar la autonomía, el federalismo, pues, de los estados, pero estando en una comisión tan delicada, o sea, con Conaculta se le reduce el gasto, a cinematografía se le reduce el gasto. Viene cayendo, el dato que sale hoy, el presupuesto Conaculta en este segundo año consecutivo de Peña Nieto es el 42%. Esto nos lleva casi a la extinción de áreas de Conaculta. Bueno, nunca le ha interesado la cultura, Gerardo, a los regímenes panistas y priistas, ¿no? Un presidente que no lee ni un libro, bueno, tampoco a la izquierda, es difícil, ¿no? No, tampoco a la izquierda. La izquierda tampoco. Los propios legisladores de izquierda votaron por la reforma hacendaria, votaron por el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, también está el dato que ha salido en los medios de cuánto a los diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda Videgaray les da, ¿no?, en sus obras, y todavía el varo que se van a embolsar, porque no creo que la verdad que lo vayan a invertir para la gente, ¿no?, que lo necesita, o las comunidades, o de lo que te dicen en la tribuna, que son los representantes del pueblo, o a veces se enojan por lo que les dicen, ¿no?, de que se van a dormir, a levantar el dedo, y esos legisladores, pues, finalmente no están haciendo nada por el país. Ahí me llama mucho la atención cuando hablan de la nación, el país y demás. El país, la nación, está compuesto por sectores, por grupos, por pueblos originarios, por clases sociales. ¿A quién finalmente? Si tú vas a un debate de esta naturaleza, algo que hace mucho tiempo nos enseñaba, no es solamente la política económica, es la economía política. ¿A quién puede o no beneficiar un presupuesto y en qué? Aquí en Puebla se pide recursos para un tren de Puebla a Cholula. 300 millones se han presupuestado. Alejandro traía datos más frescos sobre lo de Puebla, sobre la pobreza, sobre cosas que están presentes y vigentes en un estado como el de nosotros, ¿no? Yo, antes que intervenga, retomaría una frase que dijo un invitado de Gerardo la semana pasada del Tribunal Permanente de los Octavio Pueblos. Rosas. Los gobiernos, los gobernantes, los gobiernos se están convirtiendo en facilitadores de los grupos empresariales, de las empresas. No son los que de veras están trayendo inversión para desarrollar un estado, para beneficiar a la gente que gobiernan, sino en facilitadores de empresas para que exploten los recursos naturales, la mano de obra barata, y finalmente se lleven a sus países de origen las ganancias, ¿no? Sí, claro, es el caso de la Secotrade aquí, o el mismo gobierno del estado. Es una oficialidad de partes de las transnacionales como Volkswagen, ¿no? Audi. El caso de Audi, pues imagínense, todo se le da gratis: el agua, los terrenos, los impuestos, toda la infraestructura, el agua que viene de la cuenca del Libres Oriental, la tienen a flor de tierra, para que venga a instalarse dentro del término del periodo gubernamental, y si genera empleos, pues qué bien, pero no va a ser de gratis.
no vienen a hacer hermanitas de la caridad, vienen a hacer productivos sus ganancias, sus utilidades, su plusvalía. Como lo fue Volkswagen. 45 años de Volkswagen y no se ha ido, y siempre amenaza que cuando va a subir el salario, nos vamos a ir, es que puede cerrarse la planta. Es imposible que en esas condiciones, es una filial, ¿verdad?, que trabaja pues como una transnacional. Pero esa Con forma economías de Si se escala. quiere ir a Brasil, en Brasil los salarios son más altos que en México. Pero esas formas de, Por eso como no grupo se de va. presión que también se ha convertido esta empresa transnacional, le funcionó a Alejandro. Totalmente. Gerardo siempre estuvo diciendo año tras año y le funcionó. Y a Puebla bueno, le y daba además, pulmonía, ¿no? ahí tiene más tensiones de tierra, ¿no? Ya toda esta parte de la zona de la salida a la Ciudad de México, pues, con empresas ya ahí que sirven de subsidiarias para refacciones, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una pequeña también, un pequeño paréntesis y vamos a continuar con esto. Vamos rápidamente a presentar un poemario de una compañera y después vamos a continuar con esto que creo nos debería de interesar a todos los poblanos, a todos los mexicanos, pero lo vamos a ligar a una cuestión que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es el estado de salud de la democracia en América Latina y en particular de México, de acuerdo al último dato dado por Latino Barómetro? Vamos y regresamos, estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel, soy promotora cultural de uno de los barrios más grandes de La Habana. Trabajo con proyectos comunitarios, casas de culturas. Nuestro trabajo está encaminado a los niños, los jóvenes, las mujeres. Pues nada, estamos solicitando algún apoyo que nos puedan dar, algún financiamiento, alguna computadora, cualquier equipo que pueda apoyar el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. Chao. Pinigamasin kanan sinam palamahtam para que pinigamasin kanan lalang tawiyaw limachiyaw makikitukan nikingaw ni kanan lalataw chuna manya tak dipekwa naskuyawi makinkiwikan chuna sangaw makan ningamasin kanan lalang tawkan ni sinam palakon ningamasin kanan lalang tawkan para que chuna manya dipekwa naskuyawi makinkiwikan. Pues ya regresamos al vuelo del colibrí, voces de la diversidad, y me da mucho gusto recibir a una compañera, paisana, amiga de hace muchos años, a Gloria Mejía Martínez. Gloria, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio que brindas. Y bueno, también el que nos has dado en otra estación, ¿no? Y Gloria nos viene a presentar su primer poemario que acaba de publicar, que se llama Con la luna en el ombligo. A ver, Gloria, antes de eso, ¿qué te motivó? ¿Desde cuándo escribes? ¿Qué te motivó a escribir esto? Bueno, primero saludo a los compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. ¿Qué me motivó? Bueno, yo escribo desde los 11 años y bueno, tú sabes bien que Mario Alberto Mejía, que es mi hermano, pues él acostumbraba a meternos en toda su poesía, nos acostumbraba a meternos en ir a presentaciones de poesía. Bueno, siempre iba mi mamá y por alguna razón iba yo pegada, ¿no? Tal vez porque era la más chica. Y a partir de ahí empecé a escuchar lo que era la poesía, a entender un poquito, no erótica, pero sí más o menos... No, era
hiperrealista, ¿no? Sí, claro, pero infrarrealista. Y escribí algo, que por cierto el maestro Illescas, recordarás, guatemalteco, Carlos Illescas, cuando iba a la casa, invitado por mi hermano a algunas charlas, algunas bohemias que se hacían ahí en la casa, y mi mamá siempre estaba recibiendo a la familia. Silvia Tomasa Rivera también era muy guatísima del mar. También Silvia y Eduardo Langagne, también, y por supuesto pues Jorge Bocanera, que vivió en mi casa, ¿no? Entonces todo ese aroma que yo respiré, bueno, cuando yo veía que llegaba el maestro Illescas, inmediatamente sacaba mis apuntes y iba y se los entregaba y le decía, mire, escribí esto. Yo no sé si era buena o mala, lo único que sé es que se tomaba el tiempo para leerlo y me alborotaba el pelo más y me decía, vas muy bien, síguele. Y él me motivaba, porque por supuesto mi hermano me destrozaba, ¿no? No solo a ti, ¿eh? No, a todos. Entonces... es como su especialidad. Es experto en eso. Pero sí, claro, y nunca me leyó, es más. Pero el maestro Illescas volvía a regresar a la casa. De hecho, pasábamos Navidades o Año Nuevos juntos, y con su familia, con la familia del maestro Illescas, y yo siempre aprovechaba para enseñarle algo que había escrito. Y él siempre me decía que era muy bueno y que siguiera escribiendo. Nunca lo tocó, nunca me corrigió nada, pero tampoco nunca me dijo, no, eres pésima, como mi hermano sí me lo dijo, ¿no? Era una autocrítica. Que hasta la fecha lo dice. No, es que saben que es que quiero contarles algo, que un poema, bueno, después me decía, lo que sí me decía mucho mi hermano era esto leer. fue hace mucho tiempo, muchos años, sí, claro, ¿no? Muchos años. Después, cuando yo escribo mi primer poema erótico, se lo doy a mi mamá, porque mi mamá era la palanca más cercana a mi hermano, y mi hermano hacía todo lo que mi mamá le decía. Entonces se lo dejo en una hoja, le pone su plato con chile con huevo, con cecina, su café en la sierra, allá en Huachinango, y llega a desayunar el niño, sí, el hijo consentido, y mi mamá le pone ahí encima el poema, porque además mi hermano tiene una mala costumbre, o buena, todo lo que pones encima lo lee, ¿no? Todo, no deja pasar nada, así sea una deuda que tengas, todo lo lee. Y en esa ocasión le puso a mi mamá, lo tomó, siguió partiendo su no se me va a olvidar jamás, porque yo estaba escondida viendo su reacción. Estaba partiendo su cecina y todo así, salpicaba de cecina y de chile con huevo la hoja. Y no tardó, bueno, no sé, a mí se me hizo muy rápido, en realidad no me di el tiempo, pero lo que hizo fue esto y lo aventó. Y le dijo, mamá, y le preguntó X cosa, ¿no? Y entonces eso me traumó para toda mi vida. O sea, fue un trauma, bueno, ya lo superé, ¿no? Ya fui al psiquiatra. Tuve mi duelo para eso. Y bueno, después de mucho tiempo dije, en mi vida le voy a enseñar nada a mi hermano. Así, eso fue lo primero que pensé. Y efectivamente, todo esto lo guardé y lo escondí hasta que alguien lo único que sí me dijo es, ¿por qué mencionas a un tarumba? Porque yo le dije, tanta envidia te di, así yo ¿no? Tanta envidia te dio Mejía. Sí. Tanta envidia te di que estás viendo que soy muy buena y temes que yo pueda superarte. Y me dijo, ay, por favor, nena, ¿no? Pero me dice nena. Entonces me dijo, ay, por favor, si quieres ser buena en algo, busca tu estilo, no te agarres el tarumba ya existe, y el tarumba solo es de uno, y ese es de Jaime Sabines. Y lo que yo había hecho era un ejercicio del tarumba, pero con mi visión de mujer, o sea, era mi hombre tarumba, no la visión, y metía, por supuesto, y le daba su crédito al tarumba, que era de Jaime Sabines, su visión de mujer de él, y la mía mi visión de hombre. Y ese poema viene aquí, por cierto. Ya después nada más le quité el tarumba, porque después pensé, pues sí, te ha de tener razón, ¿no? O sea, es lo único que me corrigió. Finalmente era el que siempre he admirado y el que siempre he seguido. Pero
Así fue como empezó todo. ¿Y te metiste a algún taller literario? Una vez intenté meterme a un taller, pero cuando llegué destrozaron un poema que yo puse encima y terminó siendo lo que quería que fuera la otra persona, o sea, el tallerista. A final de cuentas lo que él quería me lo transformó de tal manera que dije, esto no es mío. Entonces, la verdad es que yo soy más sencilla, o sea, lo que hago es, sí leo, pero procuro no intoxicarme de lo que leo, porque la vez que leí, cuando era chica, que fue a Jaime Sabines, me intoxiqué con su tarumba, ¿no? Pero sí leo, pero procuro sanar rápido y quitarme eso, y nunca escribo pensando que es ni para un libro, ni para que alguien lo lea, escribo para mí. O sea, lo que hago, lo manifiesto, lo plasmo, y así me nace, y así lo dejo. Y lo único no lo revisas, no. Sí, lo leo mucho, sí, claro, lo leo y lo leo y lo leo. Yo estoy acostumbrada a leer mucho en voz alta. ¿Qué tiempo te llevó a hacer este poemario? Pues mira, yo tengo muchísima más poesía escondida que te dije. O sea, yo la escondí desde el 80 años. Desde que era chica. La escondí. Y poco a poco fui escribiendo y escribía y lo guardaba, escribía y lo guardaba. A veces se lo quería leer a alguien y ese alguien pues como que no le tomaba interés y nada, entonces yo decía, no es mi tipo, vamos, otro, ¿no? Otro tipo. El que sigue. Pero alguien me dijo, oye, yo escribo así, en una charla dijo, yo escribo poesía erótica, dijo en la mesa, y yo dije, oiga, yo también, y todos se voltearon y me dijeron, ¿tú también? ¿Cómo? Y le dije, bueno, mujer, sí, ¿cómo? Dije, bueno, intento escribir algo. Y me dijo, ¿por qué no me lo mandas? Y le digo, ¿por qué no me manda usted lo suyo? ¿No? Entonces, persona de aquí poblana. Sí, que de hecho es el que es mi presentador, se llama Adolfo Martínez Sánchez. Bueno, no, él es español, pero ha radicado mucho tiempo aquí en Puebla, ya casi es considerado poblano. Y él sí iba a tertulias ahí con gente que le gusta escribir, y él me dio su poema, yo le di el mío, yo la verdad ni lo abrí, y él más tarde en enviarse lo que ya me contestaba y me dijo, oye, ¿tienes más? Necesito leerte, eres buena. Y entonces la verdad es que me la creí, y en el 2005 me gané, mucho antes de esta persona que me pidiera la poesía, en el 2005 hubo un concurso a nivel estatal de poesía erótica y cuento erótico, y yo dije, pues yo tengo erotismo, yo voy a meterlo, ¿no? Mi cuerpo. Sí, y meto a concurso ese poema, y resulta ganador, también está aquí. Y eso no lo supo Mario, o lo supo después, pues. Mario siempre no lo ha tomado tanto en cuenta, ¿no? pero ¿sabes qué? Si algo le agradezco a mi hermano, y espero que alguien se lo cuente, si algo le agradezco en la vida es que nunca me ha enseñado nada. O sea, todo lo he aprendido yo, y él con su sarcasmo, con su ignorancia, su ironía, con todo eso, me ha enseñado que uno tiene que ser, lo único que me dijo eso sí fue, busca tu propio estilo y ten pasión por lo que hagas, pero ten tu estilo, no seas igual que los demás. Y eso se lo agradezco, porque no soy igual que nadie. Lo está viendo ni ahorita, siquiera que a él. Está viendo ahorita. Sí, ya lo sabe. ¿Y qué tiempo entonces te lleva a elaborar el texto? El licenciado el doctor Adolfo Martínez me hace hacer algo que yo no había hecho. Me dice, trae todos tus poemas, y aquí te vamos a editar tu libro. Y Roberto García me lo edita la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero de primera instancia me lo iban a editar en esa universidad que es UNI, donde él es vicerrector. Y voy con Roberto Martínez Garcilaso, a quien le agradezco muchísimo, porque pues él sí lo leyó, él se tomó la molestia de no corregirme, sino decirme, oye Gloria, ¿cómo ves
que esto no se escucharía mejor así. O sea, pero fue mínimo, ¿no? Ahí lo tengo guardado, el borrador que él me hizo, y la verdad es mínima las cosas las correcciones que él me hizo. Y entonces me enseñó a tomar lo más importante y lo mejor que yo tenía. Y fue muy chistoso porque lo que logré juntar, pues todo está enfocado con la luna y con el ombligo, ¿no? O sea, yo soy muy de luna y muy de ombligo. Y además muy erótica, ¿no? Y muy erótica. Obviamente, siempre, a diferencia de Mario, has escrito sobre el erotismo. Sí, siempre. Bueno, de hecho, él me dijo que fuera diferente. ¿Por qué la luna? Fíjate que Garcilaso tenía cuando leyó todo me dijo, oye, ya tengo tu título. Y le dije, no, espérate, eso no lo propone la persona que va a hacer el libro. El autor. El autor, y me dijo, bueno, pues sí, pero como ¿qué te gustaría ponerle, no? Le dije, no, es que eso no es así como de ponerle, déjame soñarlo, déjame pensarlo. O sea, dame chance y te digo después. Y de verdad, no me lo van a creer, pero así fue como en un sueño, en un momento que tuve durmiendo y desperté empapada con Y era octubre y con luna llena. Y era octubre. Y bueno, y estaba ya la luna en el ombligo. Una pregunta para los tres. ¿Alguien de ustedes ha leído a Gutiérrez Tibón? No, yo no. Que se llama El ombligo como centro erótico del universo. Es un texto impresionante y que vale mucho, mucho la pena. Yo se lo recomiendo, les recomiendo a los que nos estén viendo y escuchando que lean este texto de Gutiérrez Tibón. Fue una persona, él no era mexicano, pero se asumió como mexicano, y hace toda una descripción de este influjo que tiene el ombligo en varias civilizaciones como centro erótico, que a veces lo despreciamos, pero él lo trata a través de una investigación. Parece que le llevó más o menos 20 años hacer esta investigación y lo plasma en este texto. Mira, a mí me llevó un sueño a llegar, bueno, no a esa investigación, pero al nombre de mi libro. Cuando llegué con Garcilaso y le dije, oye, ya tengo el título, y nada que ver con el tuyo. Y ya ¿Cuál era el de...? Es que no recuerdo, por ahí lo debo de tener. No, la verdad es que era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y bueno, cuando ya llegué dije, quiero que se llame Con la luna en el ombligo, y Tatiana, mi hija, me hace ella el diseño. Fue chistosísimo también, porque aparte mis hijas, ese lado, o sea, sí me conocen como soy y yo no cambio, siempre soy idéntica. Pero, obvio, no leen mis cosas tampoco. Entonces, cuando le dije a Tatiana, oye, le tienes que leer todo esto y de aquí sacar el diseño de mi libro, pues Tatiana, que la conoces perfectamente, ¿también la conoces? Sí. Pues es muy seriecita, muy calladita, muy reservada. Entonces, un día me habla y me dice, mamá, no puedo. ¿Qué quieres? Hay mucho erotismo en eso. Hay mucha calentura. Sí, me dice, me ¿qué? vas a poner ¿Cómo? en vergüenza. Bueno, no en vergüenza, porque también ella siente erotismo, ¿no? Todos. Pero lo que sí me dijo es que, o sea, ella estaba asustada en el sentido de que nunca no me conocía ese lado, pues, claro, erótico, sí, ¿no? Pero a final de cuentas, digo, yo con mis hijas siempre he tenido una excelente relación de amigas, pero eran cosas mías, o sea, era algo reservado para mí, ¿no? Y obviamente ya entrando a tu texto, el texto está dividido en dos partes, ¿no? Celeste y terrena. Y terrena. Uh-huh. Celeste y terrena. Uh-huh. Que me llama también mucho la atención en algunos poemas que leí, esta lucha entre el Eros y el Tánatos, que creo es el punto central ahorita de la civilización. Yo te pediría que nos leyeses el primero de Celeste, pero antes hay dos poemas justamente de un excelente compañero, él es totonaco, por cierto, ayer hizo un recital en el Palacio de las Bellas Artes, Manuel Espinosa Zainos, estuvo acompañado por Elena Poniatowska. ¿Por qué meter a Manuel? Porque me enamoré, gracias a ti lo conocí, y me enamoré de su poesía, me enamoré de su manera erótica, también de los muertos, es un poeta erótico,
y la verdad es que eso me cautivó, y yo dije que a manera de prólogo, yo le hice hacer un ejercicio que nunca antes se ha hecho, Bueno, no sé, pero al menos él me dijo que él nunca lo había hecho. Le dije, toma mi poesía y a manera de prólogo escribe un poema que te inspire lo que leíste. Y entonces me escribe 2. Escribe uno para Celeste, que le pone aquí ya traducido, al comer esta fruta, y el de Terrena, que le pone, déjate amar por la noche. Entonces, estos poemas son exclusivos, son inéditos, son exclusivamente para mi poesía, sí, claro. Y bueno, pues para mí es un orgullo porque pues lo llevamos en totonaco y luego en su traducción en español. Y Narcisa, allá en Huauchinango, que es también una compañera totonaca de la parte de Huauchinango, de Pahuatlán. Narcisa Negrete, cuando yo presento mi libro en Huauchinango, ella lo lee en totonaco, y aparte, pues como mujer, o sea, la lectura que le dio, no, fue exquisita y no. Original. Y sí, por cierto, en la noche, después de la presentación del libro de Gloria, sacan a pasear al Santo Entierro y a bendecir la ciudad, ¿no? A flagelarse. De hecho, llevaban ahí para flagelarse cada vez. Y agua bendita. Sí, para... A ver, Gloria, léelo. A ver, entonces busco una isla. Dice, busco una isla en medio de tu ombligo, algo más que lujuria desmedida, que danza entre nosotros con rituales propios de los cuerpos que renuncian a los versos, para amarse entre las sombras, con el deseo que emana el erotismo. Busco una isla en la punta más prominente de tu cuerpo, que me haga llegar hasta la luna y colgarme de ella, hasta deshacer los nudos de tu nombre. Subo de norte a sur con mi lengua deseosa, que se pasea temerosa e incansable al recorrer los litorales de tu cuerpo. Órale. ¿Algo que quieras? No, hay que leerlo. Pero en contrapunto me gustaría que leyeses en la página 63. Hay un contrapunto con este primer poema. Pensé que 69. Hablando de erotismo. Hablando de erotismo. ¿60 y qué? 63. A ver, aquí el está. Séptimo. Dice, ¿también lo leo? Entre mi cuerpo y tu cuerpo abundan los humores que incitan al amor de cada noche, ese que se prolonga cada vez que diluvia sobre mis sábanas teñidas de erupciones. Tomas mi pezón y lo haces navegar entre tu lengua, mientras la luna nos observa. Somos cuerpo que reclama la presencia, cuando el mundo toma formas y fecundas en mis surcos. Tú eres el viento que le da el aliento a mi piel distante, entre las sombras de esas noches. Eres el mar que se confunde con mi almohada. Eres el sol que prende fuego sobre mí y me calcina. Y yo solamente tengo mis manos y mi boca para amarte, aunque se caiga mi lluvia y comience a deslizarse por tu cuerpo relajado. Solo coloca golondrinas en lo único terrestre y habitable, mientras ostentas tu pecado. Escupe pues tu esencia, en donde el viento estampa el rostro, cazador de mis sueños y delirios. Ruge de pasión, porque la luna nos observa, y entro en celo. Haz que derrame mi sangre gota a gota, porque el final me gusta, aunque después de fatigado el sexo nos robe el abandono, agonía, metamorfosis, muerte. Muy bien. ¿Y en dónde lo has presentado, Gloria? Bueno, lo he presentado en Huauchinango, en Izúcar, que por cierto... Perdón, que por cierto en Huauchinango, no voy a cansarme de repetirlo, se hace el primer poema erótico en lengua náhuatl por Tlaltecatzin, que está dedicado a las hoy llamadas sexoservidoras. En mi pueblo, en Huauchinango, le llamamos de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y esto fue en el siglo XIV antes, y que me parece muy importante porque mucha gente piensa que la poesía que se hacía antes no estaba teñida de erotismo, y esto demuestra que sí, que el erotismo está presente
en muchas culturas. Sí, claro. Y bueno, yo quiero hacer un paréntesis rápidamente porque después de haber leído yo mi libro en Atlisco, en Izúcar, en Atlisco, perdón, cuando leo mi libro, a un grupo de señoras, por cierto, cuando yo llego había muchas señoras ya de edad, y a mí la verdad las señoras así como que me da pena porque pues digo, ¿cómo? Sí saben lo que después me van a cachetear. Y las señoras al final fueron las que más hablaron, pero ese día se presentó este té, que es un té especial para este libro. Está inspirado en él, es afrodisíaco, y por aquí traje también un licorcito. Bueno, le cambié, digo, nada tiene que ver con el licor de adentro, pero es un licor, que se llama Orgasmo. Sí, bueno, mira, 3 mujeres. El licor se llama Orgasmo. Es la presentación del texto. Y se toma en la presentación del texto, y traje para convidarles, mira. Aquí está. Para convidarles, porque bueno, este té se llama Orgasmo, y ese día que presentamos le dieron orgasmo a las señoras, y las señoras se manifestaron y estaban, la verdad es que lo que me dijeron me encantó. Hubo personas que me dijeron que que era la primera vez, por supuesto, de todas que venían, de que leían, yo les dije, oigan, ya llevamos varios, que quiere decir que hoy estamos multiorgásmicas, ¿no? Pero las señoras lo aceptaron muy bien y me dijeron algo que me gustó mucho. Me dijeron que muchas veces la mujer la tachamos de que si siente esto que yo escribí es lo que Puta, ¿no? Lo de las aburani, las pecaminosas, exacto. Entonces, y la verdad es que no es cierto. Otras personas dicen, ay, es de ser bien cachonda tú, ¿no? Porque escribes bien padre. Y la verdad es que créanme... La verdad es que no soy tanto. No, la verdad es que soy más de lo que es este libro, ¿no? Y no he tomado, Y todavía no lleva ni un orgasmo. No, pero lo que pasa es que yo soy muy apasionada en todo. En mi trabajo, en mi ejercicio que hago diario con mis actividades, con mi vida, con mis hijas. ¿Cómo soy cuando hablo de mis hijas, no? Entonces, a mí me apasiona mucho y la verdad es que sí se siente que me está apasionando el tema o que estoy feliz con lo que hago. Y bueno, y pues ser poeta y ser mujer no me tacha. Primeramente, ser mujer no me tacha de no sentir, al contrario, claro. Somos las que mejor sentimos y disfrutamos. Pero qué difícil es hablar todavía en el pleno siglo XXI, hablar de estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, claro. De que somos seres eróticos, del placer de tu cuerpo, del orgasmo. Parece que tenemos una doble moral o a veces triple la vida moral, sexual de la pareja, el orgasmo, difícilmente lo tocas, no lo asumes. Oye, pero a veces puedes llegar a sentir un orgasmo cuando terminas de escribir algo, claro, hermoso, no o cuando no. Claro, exactamente. O sea, y en las mujeres se ha comprobado más esto. Muchísimo más. O sea, yo por eso digo, cuando me dijeron de este tequila, dije, bueno, el caso es que cuando me tomé 10 orgasmos. Y eran las 4:30 de la mañana y yo tenía el ojo así todavía, como que tenía pila para hacer algo. Y bueno, yo soy soltera, entonces pues lo que me puse fue escribir. Y creo que escribí el mejor poema que de todo lo que tengo escrito. Siento que ese día fue el mejor. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no necesitas tener a alguien para expresar o para inspirarte, sí, o sea. Te inspiró el orgasmo. Y hablando sobre y ni eso, porque fue apenas. Hablando sobre esa inspiración y que está en tu texto, en la página 61, ¿cómo se van construyendo imágenes? Y cómo en la poesía son fundamentales estas imágenes, para algunos son metáforas, no sé si me gustaría que lo leyeras.
Oye, sí leíste todos, ¿eh? Muy bien. Le gustó, Te felicito. le gustó. Bueno, aparte, Alejandro Mondragón, un destacado periodista también. Muy cuate de Rubén. Ah, sí. Pues Alejandro Mondragón dice que este libro es para leerse con una mano. Pues ya se imaginarán, porque lo dijo. Bueno, dice, he recorrido mi historia muchas veces, acostumbrado a hacerlo por las madrugadas de desvelo, en esos interminables amaneceres, rumiando por dolores que se quedan colgando de mis alas. He despertado en el silencio de tu cuerpo, en la soledad de los desvelos, en el néctar fugaz de tu sonrisa partida. Muchas veces te recuerdo, cazador de mariposas de obsidiana. Esa ahí es muy buen toque, me gusta eso. Sí. Esa imagen. Esto, bueno. Y lo hago desde los fluidos que lanzo para ti, desde el vaivén de mi colchón ardiente. Eres un sueño despertando en las noches que me atrapas, entre aquellas sombras en las que te apareces para darme tu amor a cuentagotas. Estás ahí y yo como de ti, esperando que aparezcas en el refugio de mis letras que escribo para ti, que son de ti. Muy bien. Oye, Gloria, pero... Ay, pero me faltó todavía, Sí. pero ya lo dejamos. Gloria, pero no es de que no me guste la poesía, sí he leído algo, pero No ¿qué? es ¿Lo como escribes a la luz de la luna o por qué? ¿Por A qué la el luz del título? orgasmo. Tocándose el ombligo. Sí, la luz y el ombligo, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que sí, de noche es cuando hago mejor las cosas, todos, ¿no? Yo creo que todos. O sea, bueno, todos los que escriban, todos los que escriban. Te concentras por favor. más. Claro, Sí, o sea, sí. está el silencio. Sí, sí. Lo único que llegas a escuchar es al grillito que entró Sí, sin querer en tu casa. la noche, en la madrugada es Ajá. fabuloso. Y la verdad es que a mí esas madrugadas, bueno, todas las madrugadas, me encanta estar enfrente de mi computadora y escribiendo. Y tengo mucha imaginación, de verdad, créanme, tengo mucha imaginación. Y aparte, yo creo que tuve un excelente muso, que por supuesto fue quien colocó las lunas en mi ombligo, y esa persona me dejó tantas cosas que no necesito ni volverlo a ver, ni volverlo a tener enfrente, Ya pa' ni qué, mucho ya menos. pa' qué. O sea, aparte ya está Que venga la otra, sí. inmortalizado, ¿eh? Te das ese lujo entonces. Sí. Oye, Gloria, pero en este poema que acabas de leer no hay un dejo de nostalgia. Sí, De claro. eso, De hecho, en mucha de esta poesía encuentras un dejo de nostalgia. en la segunda parte, fundamentalmente. porque En lo la que es primera la terrestre, ¿no? Sí. Terrena, perdón. Oye, a mí me gustaría mucho leerles uno que es el que me encanta. La verdad es que Adelante. lo saboreo como nos imaginan y van a ver por qué. Ven. Hoy me desperté con el deseo que da el no tenerte, disfrutar tu cuerpo con todo y la neblina que se mete hasta mi cuarto, en esas mañanas que me dan tan solo de extrañar tu nombre. Desperté con ganas de pasearme por tu lengua envenenada para dejar derramada la maldad entre las sábanas. Amanecí deseando tus sabores en distintos lugares de mi cuerpo. Es bello ¿no? Formidable. Y puedes leer el 29, el octavo, pero de la página 29, Ah, pero de qué, de terreno, de Celeste. celeste. Vamos con el 29. Y ahorita les voy a platicar algo Que tiene que referente ver a... además con las señoras que nos platicabas. Se me figura mucho de las señoras con las que platicabas en Atlisco. Hay Ay, a ver. algunos párrafos. Dice, gotea en esta habitación sobre mis sábanas frías, me consumo en tu recuerdo mientras mis manos juguetonas recuperan tu ausencia. Busco tu imagen y me vengo en ella, me toca íntimamente hasta emprender el vuelo y hundirme en el orgasmo que da la soledad. Las puntas de mis dedos se abren para mí, haciéndome lanzar flechas que van directo hasta la luna y alcanzar con mi lengua adormecida a las amantes y concubinas que se aman solas en la oscuridad de los cuartos vacíos, en historias que tejen con sus muslos. Como ellas te recuerdo, entre mi lluvia, entre mis gritos ahogados, entre mi cuerpo arqueado de placer,
recupero tu imagen hasta olvidarme de todas tus ausencias. Muy bien. Nostalgia y erotismo, como decía Gerardo. Oye, con razón les gustó a las viejitas. Por algo. Y también a los viejitos. Somos jóvenes. Mira, lo que me encanta es que cómo tienen cruzados sus brazos, Sí, ¿eh? pobre, Muy bien. mira, Estoy bien atento porque ya los son- entumiste. son- No, por eso ruborizaste también a la Oye, Tatiana. Se anima mucho. También. Oye, este poema que les voy a leer es el que ganó, pero aquí hubo algo muy chistoso. Yo gané el segundo lugar. Hubo una persona que es el editor, se llama Héctor, pero no recuerdo su apellido, a ver si ustedes lo conocen. Trabajaba en Síntesis y era el editor de Síntesis. ¿Lo conocen? No. ¿Un viejito? No. Bueno, es Héctor, no sé qué, la verdad que es que dicen que es poeta y ha escrito libros de poesía, ¿no? No, ¿Ve? Entonces él ganó el primer lugar, pero él sí seguía una métrica y él sí seguía su versito, y ya sabes, como como era clásico, antes, sí. ¿no? Sí, un poema clásico. Y el tercer lugar era otra chava, la verdad es que no recuerdo quién era, pero no era Gaby Puente, o Fuentes, o ¿cómo es? Puente. No era ella, creo que no era ella. El caso es que ganamos 3 y yo gané el segundo lugar. Y yo sí dije, ¿por qué si ya leí el que ganó? Y la verdad es que a mí no me gustó nada. Como que el mío yo lo sentía mucho más lleno de erotismo. El del señor no tenía nada de erotismo y aparte era lo más cursi que se pudiera imaginar. Pero bueno, ¿Y resulta... quiénes fueron los jurados? Es que sí, habría que preguntar, pero bueno, fue en el 2005 y fue la Secretaría de Cultura de esa época. El Entonces, profe Palou, no, pues, ¿crees que haya sido él? el profe Reyes, Palou, ¿quién más? Margarita Melo. Pues no sé, pero el caso es que fue ese concurso y resulta que Regina Torné nos convocan ya los 3 en la estación de Puebla, bueno, en esa antes era SICOM, y Regina Torné lee los 3 poemas ganadores. Entonces ella tenía así, primero el tercer lugar, después el segundo y después el tercero. Y se aventaba un bloque por poema, ¿no? Lo comentaba. Leyó el tercer lugar, la primero que leyó fue el del tercer lugar, y ya pues todos comentó y ya bla bla bla, se fue al segundo bloque y le tocaba mi poema, y yo ya mandando mensajes, ya me toca, ¿no? Ya estén listos porque me toca. Y resulta que no me toca. Ella lee el primer lugar en el segundo bloque. Y todos nos quedamos sorprendidos porque dijimos, no, pues esta señora se equivocó, ¿no? Ese no es es el primer lugar. Y el señor estaba ahí con su esposa, por cierto, y se quedó así todo asombrado. Y todos le trataban de decir a Regina Torné como que, no, ese no. Entonces ella, valiéndole madre como es, la señora, y además con una voz extraordinaria, sí, una lectura perfecta. Y unos ojos muy lindos. Sí, muy, muy guapa. Y lee el del señor rápido, no lo comenta, y después se queda callada, sigue leyendo, dicen vamos a corte, se queda callada, sigue leyendo, no hizo un comentario, nadie se atrevió a hacerle, o sea, ni quien se atreva a decirle algo a esa señora, y resulta que después entra al tercer bloque, que ya le tocaba ahora sí al del señor, y lee el mío, y dice, a ver, antes de continuar y de leer el siguiente poema, quiero decirles que todos se me quedan viendo así como que me equivoqué. No, señores, no me equivoqué. Para mí este poema debió haber ganado. Sí. No sé quién fue el jurado, no sé quién decidió que fuera el otro, pero para mí este poema es el que se lleva todos los honores. Y empezaron los cuetones. Y entonces leyó así. Bueno, no como Regina Torné, pero algo así. Últimamente he intentado amar ese animal nocturno, cada vez que me deslizo suavemente por su parte que presenta vulnerable. Lo he querido retener con mi lengua suave, sin sombras ni mentiras, sin larvas ni desvaríos, tan solo con tiempo transformado.
De ese animal nocturno espero que me hunda sin descanso en el desboque del orgasmo, hasta respirar la lluvia de su cuerpo y que desprenda la piel de mi vestido. Lo encontré surgiendo del desierto, con la arena cargando entre sus brazos. Lo perseguí hasta el amanecer, hasta encontrarlo sumergido con olores de otras selvas. Ese animal nocturno se me ha metido hasta las ansias, hasta los pliegues de mis noches. Lo he respirado hasta el cansancio, hasta sentir dolor en el hueco de mi boca. He derramado en él los líquidos más transparentes, porque ha estampado mi rostro en su agonía, dejando que encarcele la historia con mis muslos. ¿Cómo quitarme esa codicia loca de tenerlo, de pasearme por su lengua envenenada, que solo sabe escupir en la penuria de los cuerpos? Ama sin miedo. Es fácil para él copular y saborear mis líquidos sin el menor recato, y no le importa humedecer las selvas que se abren cada vez que las explora. Últimamente he intentado amar a ese animal nocturno, lubricando cada consonante de su nombre, cada vez que me deslizo por su parte que parece vulnerable. Lo he querido retener, pero mi lengua ha comenzado a adormecerse. Oye, Bueno, aparte no se de cubren las Sabines, ¿de quién más puedes decir tengo cierta influencia? Hay una Pues- reminiscencia ahí en un verso de Sor Juana Inés, ¿no te parece? Sí. Bueno, sí la he leído, pero no me... No la reconozco. No la reconozco. No, procuro no reconocer. Mira, leí a Isabel Quiñones, Ujú. leí por supuesto a Silvia Tomasa, leí a quién más, es que hay otra también, otra poeta, pero tiene un nombre, ya estoy como Peña Nieto, ¿no? ¿No fue la Biblia? Te van a correr de Perdón. ahí donde trabajas. No nos ven. Ayer estabas en el cobertón, ¿no? Y quién sabe. Ok, bueno, cambiemos de tema. Bueno, pero siento, aun cuando leo a Isabel Quiñones, a mí me gusta mucho el de Silvia Tomasa, me gusta mucho su poesía de ella. Pero aun cuando leo lo que es el erotismo, porque ellas sí son poetas de todo tipo, ¿no? O sea, escriben de todo. Yo no, yo quiero que que cuando piensen en Gloria Mejía digan poeta y erótica. Ahí viene la cachonda. Sí, ahí viene la cachonda. Pero también tiene reminiscencias, ¿no? Y lo digo, por eso la influencia o no, la lectura o no, que a veces también se plasma en un poema de una gente que tuvo un erotismo distinto, un erotismo divino, que es Santa Teresa de Jesús. Y ojalá algún día la lea. Yo sí la voy a leer a ella. A ella sí no la he leído. A Santa Teresa, y es excelente, como fue un excelente poeta, pero el erotismo era dedicado justamente a esta comunión con Dios. Y obviamente Sor Juana Inés, que hay 2, 3 palabras que no, pues sí, de alguna manera lo transminas, ¿no? Mira. A ver, Gloria, ¿y dónde lo vas a presentar? Bueno, pues próximamente sí, claro. Después de ¿Dónde esta... lo pueden conseguir? ¿Dónde se pueden contactar contigo? Sí, a ver, primero, ¿dónde lo voy a presentar? Próximamente el 25 de noviembre, es lunes a las 5 de la tarde. Me invitaron de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Uh-huh. la UTIM. Me invitaron a leer ante los jóvenes, ante los docentes y el personal administrativo, porque bueno, el rector por ahí parece que tiene la idea de que cambiar la mentalidad de los jóvenes y que demostrarles que pueden hablar de sexo, que el sexo no se habla lo vulgar, ¿no? Por ejemplo, este poema que leí, el de últimamente, es una oda al miembro masculino. Y nadie nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta, qué bueno. Y bueno, y ve de qué manera puedes hablar sobre ese tema, tocarlo, subir, bajar de todas formas y que no se sienta burdo, que no se escuche mal Vulgar. y que la vulgaridad no está, porque lo vulgar lo hacemos los tontos, nosotros los que le ponemos nombres horribles y los que lo vemos así pecaminoso y exactamente, ¿no? Entonces, cuando lo ves de la manera que yo lo veo,
Por cierto, Regina Torné, al terminar de leer el libro, se voltea y me dice, ¿quién te inspiró? ¿Qué es esto? Y yo no podía decirle al aire, es una oda al miembro masculino, ¿verdad? Entonces le dije, ahorita le digo. Nos fuimos a corte, porque faltaba un bloque más, y le digo, es una oda al miembro masculino. Y lo primero que me dijo fue, ¿existe el muso? Y le dije, sí, claro, existe el muso. Y qué difícil es tocar esto. Ahorita me hiciste recordar un compañero ya, que se sentía poeta. Él sí se sentía poeta, no lo considero un poeta, Mario Millán, que puedo decir su nombre, que quiso escribir, que estuvo también en SICOM, un poema erótico que le resultó un masacote pornográfico infame, ¿no? ¿Dónde está la línea de lo erótico y lo pornográfico también? Y cómo hacer este buen manejo del lenguaje para que no se vea ni burdo ni pornográfico, que es muy difícil, ¿no? Pues yo lo que te digo es que cómo nacen, cómo surgen, es así. O sea, surgen en una madrugada, en mis recuerdos, en mis vivencias, en lo que sea, y me pongo a escribir. O sea, de verdad trato de... Sí, pero hay un manejo del lenguaje, a eso me refiero. En el caso de él, quería ser tan descriptivo, que era obvio, que era burdo, pornográfico, y que es muy difícil escribir también poesía erótica, no es tan fácil, porque es sugerente, no es algo que plasmes. ¿Qué es lo que me dijeron las viejitas? ¿No? O sea, por eso estaban tan felices, porque ellas me dijeron, es la primera vez que escuchamos poesía erótica. Cuando a mí me dijeron, vamos a una lectura de poesía, yo dije, ay, sí, voy feliz. Y me dijeron, ¿es erótica? Ay, no voy. No, pero vamos, o sea, tienes que conocer. Y dijo, ay, no, pero no voy a estar... Y la señora, como que cuando yo llegué y empecé a platicar y todo, la señora se veía incómoda, ¿no? Cuando empecé a leer, mi primer poema que escogí para leer fue el de Hoy me desperté, y ahí se quedó la señora, ¿no? Y me dijo, fue la que más habló, la que más me felicitó, la que más disfrutó, no sé cuántos orgasmos se haya metido ahí en ese momento, pero bueno, la desinhibió, ¿no? O sea, claro, estuvo contenta, desinhibida, se liberó, se vio entre mis letras, con sus orgasmos, claro, se dejó fluir, exacto, se dejó fluir, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y algo, una frase que tienes ahí en tu poemario, esta que de Octavio Paz, esta erotización del lenguaje, que evidentemente nos traslada a quién realmente es poeta en términos del manejo del lenguaje y quién es un remedo, ¿no? Nos hablabas entonces de que lo vas a presentar próximamente. Sí, en la UTIM. Que ahí ojalá vayas en una jaula, son con chavitos, quién sabe cómo los vayas. Pero voy a llevar mi licor. Sí, pero los chavitos. Peor, ¿no? Y yo creo que la Mixteca y están chavos. Oye, pues bueno, a mí la verdad es que sí me encantó hacer este ejercicio con ellos. Y yo espero, bueno, a partir de ahí ya surgen otras presentaciones. Justo el día de ayer voy a hacer 2 presentaciones en clubes de puros hombres, pero ya llevando un performance gratuito. Ay, güey. ¿Qué pasó? Adelante, no, se está cayendo. Bueno, vienes a erotizar la cara. Oye, a lo mejor era uno de los que va a ir al club. O te escucharon y está haciendo algo, ¿no? Hay pajaritos en el alambre. Sí, ¿qué pasó? No se ve. Bueno, el caso es que ayer surgieron ya invitaciones de otro tipo y a mí eso me encanta. O sea, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene que presentar el libro, eso sí es indiscutible. No lo hemos hecho ahorita precisamente porque, bueno, se trata de que se acomoden las aguas ahí, claro, y yo no quiero que sea una presentación común y corriente. O sea, yo ya me voy a otros niveles, entonces quiero hacer un performance ahí también. Estoy acompañada de Lisbeth Gómez Calderón, quien es una
chica que tiene parálisis en la mitad de su cuerpo. Y bueno, esta chica hace pintura y hace escultura erótica y ella no tiene cabida en ningún lado. No la aceptan, primero porque es erótica y después porque es paralítica y porque es mujer, ¿no? Entonces, ya sabes que aquí te marcan así. Así es. Entonces, yo ya le dije que vamos a andar por todas partes juntas y vamos a estar presentando, donde yo presente mi libro, ella va a estar ahí. Y parece que muy pronto en la mezcalería. Ay, ojalá. Que ahí vamos a invitarte. Pues ya se nos está terminando el tiempo, no sé si antes quieran... Los dejé callados, ¿no? Así son. Así son siempre. Hable. Vienes y míralo. No, me llama la atención un poco como lo has presentado, bueno, en una sociedad poblana tan mocha y reaccionaria y bueno, leer esto puede tener una profundidad muy grande. Yo lo interpreto, no me considero cerrado ni prejuicioso, pero también donde lo has presentado en Huachinango, ahí donde están pues, los Jiménez Morales, los Amaral, ¿qué han dicho? Digo, no que me interese, ¿no? Pero ¿cómo ha repercutido no los invité en esas instancias? A ellos no los invité. No. ¿Ha tenido alguna recepción? No, fíjate, ¿sabes qué? Lo que sí sabes que me dolió es que no hubo prensa. O sea, solo hubo una persona que tiene un programa de sexualidad en televisión por cable y ella fue la única persona que es la que llegó ahí a grabar y todo. Pero yo invité a todos, por supuesto, invité a todos, pues es Huachinango. ¿Por qué fui allá? Porque es mi tierra. Y la verdad es que ni se pararon, ¿no? Entonces, pero mira, a final de cuentas, eso no me limita a seguir adelante, ¿no? Pues ya nos vamos. Fue un placer tener a Gloria. Espero que no sea la última vez que vengas a leernos o a querer colaborar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Pero antes de irnos, yo le pediría a Gloria que por favor nos leyera un último poema de la página 74. Es muy corto y que resume en mucho esta poética erótica de Gloria Mejía. No te hagas, Gloria, léelo. No me encuentro. A ver, ahí va. Me veo en ti, te veo en mí, ofreciéndote el hueco de mi boca que permite que oscile mi garganta. Te veo en mí, arqueado de placer, hasta verte lanzar espasmos con movimientos involuntarios que arrojan mariposas a mi cara. Con tu lengua recoges tus propios líquidos y los llevas a mis labios, y ahí los depositas con cuidado. Torrente de pasión, me veo en ti, con la luna colgada del ombligo y las piernas sostenidas en tu cuello, abiertas, sin aliento. Me veo en ti, te veo en mí, dejándonos caer en la flexibilidad del reposo de los cuerpos. Ahí está la poesía erótica de Gloria Mejía, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues nos vemos dentro de 8 días, pásela bien o como usted pueda pasarla. Le doy las gracias en el apoyo a mi compañero, a Sergio Rivera, a Rubén Moreno, a Alejandro Chávez, buenas noches, por supuesto, a Gloria Mejía. Buenas noches, muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel, soy promotora cultural de uno de los barrios más grandes de La Habana. Trabajo con proyectos comunitarios, casas de culturas. Nuestro trabajo está encaminado a los niños, los jóvenes, las mujeres. Pues nada, estamos solicitando algún apoyo que nos puedan dar, algún financiamiento, alguna computadora, cualquier equipo que pueda apoyar el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. Chao.